Buenas tardes. Este es el panel sobre las dificultades para alcanzar el éxito en América Latina. Tengo aquí un distinguido panel con Ian Vázquez, Hernán Bonilla y Valeria Moy. Hernán es, o mejor dicho, Ian es director del Programa de Libertad Global del Cato Institute. Hernán Bonilla del Centro de Estudios para el Desarrollo, fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo, y hoy en día pues es asesor de la ministra de Economía en Uruguay, está desempeñando función pública. Y Valeria Moy, que es la directora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y vamos a discutir o tratar de dilucidar qué es lo que está pasando en América Latina, qué es lo que está pasando, cuáles son las dificultades que tenemos, ¿no? Y lo que vemos en América Latina realmente es que siempre parecería ser que estamos a la cola del desarrollo, siempre estamos teniendo dificultades. Cuando las cosas finalmente parece que van a mejorar, hay errores, hay excusas para no hacer las reformas, o se las hacen de manera incompleta, o simplemente no hay el poder político para hacerlo. Eso es algo muy frecuente también. Elegimos presidentes, pero nunca parece que tuviéramos la capacidad política o el poder político a nivel de Congreso para ejecutar o lograr esas reformas, ¿no? A veces las reformas se ponen, pero son reformas hechas a medias que causan después una mayor cantidad de dificultades, sobre todo en la gente más necesitada, en la gente más pobre. Y creo que ya ha habido una gran falla en América Latina en los gobiernos de derecha o gobiernos que han tratado de lograr un cambio y mejorar las cosas, ¿no? Esto obviamente nos lleva a estas elecciones un poco de realismo mágico que tenemos, ¿no? En la cual aparecen estos caudillos que son un poco cómicos si uno se pone a pensar, ¿no? Parece un chiste lo que hacemos al elegir, pero son cosas muy reales que nos afectan en el día a día, en la capacidad de mejorar y desarrollar y tener un desarrollo sostenido, ¿no? América Latina hoy en día deberíamos de estar nosotros a la cabeza de las posibilidades, con una guerra en Europa que podría convertirse en una guerra mundial, con un problema de alza de precios de commodities, como nos explicaron en el panel anterior. Es realmente lamentable lo que está pasando porque ni siquiera estamos tomando ventaja de lo que está pasando. Este es el momento para América Latina. Tenemos la energía, tenemos los commodities, podemos alimentar al mundo, podemos exportar petróleo y una serie de cosas, y sin embargo la región está escogiendo presidentes que van hacia la izquierda. Lo vemos en Colombia, probablemente lo veamos en Brasil pronto, y es lamentable lo que está pasando, ¿no? A su vez vemos países donde aparentemente las cosas están caminando bien, parece que no es suficiente. Y los chilenos podemos tener diferentes teorías de qué es lo que ha pasado, pero los chilenos están realmente en un proceso suicida de destruir todo lo que tienen. Ellos tienen un problema de origen, digamos, pero lo que vivió Chile en los 70 fue una guerra realmente, ¿no? Entonces se cometieron errores y excesos que luego fueron corregidos, y ahorita estamos en un proceso de destruir todo lo logrado. Algo que se había sostenido durante casi 30 años, 40 años de desarrollo sostenido, de reducción de la pobreza, de disminución de la desigualdad social, pues parece que a los chilenos les parece que es poco o que lo mejor sería regresar a Chile de 1970, ¿no? Con un gobierno abiertamente comunista y que no quiere esto de aquí, ¿no? Para mí es una cosa de locos realmente porque incluso el modelo chileno fue sostenido desde los 90s por una izquierda vegetariana, como diría Álvaro Vargas Llosa, que no tuvo ninguna dificultad en apoyar esas reformas. Sin embargo, todo eso ahí se ha perdido, y más bien lo que la izquierda chilena hizo fue hacer reformas que ralentizaron ese nivel de prosperidad y desarrollo que tenía Chile, ¿no? Y ahora hay un descontento terrible, ¿no? Es realmente terrible. Voy a empezar con Ian Vázquez, aquí a mi derecha.
que él desde el Centro de Libertad o de Prosperidad Global del Cato Institute ha estudiado a profundidad la región y ve las tendencias, ve las macro tendencias. ¿Qué es lo que tú ves, Ian, para la próxima década? Porque parece que el autoritarismo nos está ganando y la región se empobrece. Y tenemos una afición a tratar de subdesarrollarnos, a estar cada vez peor, de no ganar o seguir ganando en lo que venimos haciendo. ¿Qué nos puedes contar al respecto? A ver, mira, Rómulo, yo no creo que me atrevería a predecir los próximos 10 años de América Latina, porque América Latina es la región más políticamente volátil de todo el mundo. O sea, hace tan solo 3 años atrás, hace pocos años atrás, el panorama latinoamericano era totalmente diferente. O sea, estaba la izquierda contra las cuerdas en buena parte de la región. Macri era presidente de Argentina. Algunos de ustedes se acordarán que durante su gobierno hasta se habló de la muerte del peronismo. Eso no ocurrió, por supuesto. En Chile estaba gobernando Sebastián Piñera, que no hay que olvidarnos. Él llegó tras una elección que rechazaba lo que estaba haciendo Michelle Bachelet y en una campaña que dijo que iba a implementar reformas de mercado. El Perú siguió siendo un gran ejemplo de éxito en la región, a pesar de su política disfuncional. En Ecuador el nuevo presidente le corrió a Correa. En Bolivia hubo una revuelta popular que le sacó a Evo Morales tras su intento de hacer fraude ahí. En Brasil Lula da Silva estaba en prisión, ¿no? Claro, todo eso ha cambiado, pero no desquita la realidad de que América Latina es impredecible por muchas razones. Lo que sí podemos decir es que hoy por hoy tenemos menos libertad en general en la región de lo que era el caso años atrás. En el Instituto Cato, junto con nuestros colegas del Fraser Institute en Canadá, armamos lo que llamamos el Índice de Libertad Humana, y según eso podemos ver que el 76% de la población de América Latina vive en países que hoy son menos libres de lo que era el caso en 2008. Y podemos ver en qué áreas se han perdido las libertades más en América Latina. Estamos hablando de el área de regulaciones, de comercio, de libertad de asociación y de libertad de expresión. Esas son las 4 áreas donde más se han perdido libertades en la región. ¿Qué puede ocurrir de acá para adelante? No pinta bien, eso sí. Hemos oído de que podemos esperar que continúe este boom en commodities, que es algo que no se controla desde América Latina. Y ese es el punto. Hay tantos factores en América Latina que hace que la suerte juegue un papel grande en la región. Hay una guerra en Ucrania ahora que está elevando también los precios de los fertilizantes. Eso hace un mes y medio atrás causó protestas masivas en el interior del Perú, que no le favoreció al presidente Castillo. Entonces, es impredecible lo que puede ocurrir por ese factor del que América Latina no tiene control. Yo creo que este boom de commodities, después de todo, no va a ser como la vez pasada, porque además vamos a tener estos problemas de fertilizante, vamos a ver tasas de interés más altas de lo que ocurrió la vez pasada. Yo no creo que podemos predecir fácilmente lo que va a ocurrir. En vez, me parece que es más sensato que la región y que nosotros, los liberales, nos concentremos en lo que nos corresponde, en lo que podemos hacer. Y nosotros, en América Latina especialmente, pero los liberales en todo el mundo, tenemos un gran reto, en realidad, que es explicar lo siguiente. Decimos, y lo comprobamos con 1001 datos y ejemplos, que la humanidad está viviendo en los mejores tiempos. Y eso es verdad. Desde casi cualquier punto de vista que tú lo puedes ver, la humanidad está mejor. Era verdad en el Perú, era verdad en Chile. Chile fue uno de los casos de éxito de cualquier país en desarrollo de las últimas décadas. Por casi cualquier indicador
fue un gran caso de éxito y sin embargo hemos visto que la gente rechazó eso a favor de lo que estamos viendo. Tenemos que poder explicar eso. Yo creo que ese fenómeno de la polarización, del populismo, de los extremismos que se están dando, no solamente se está dando en Chile, se ha dado acá, se está dando en buena parte del mundo, en países ricos y pobres. Tenemos que tener explicaciones para eso y creo que probablemente no hay una sola explicación, hay varios factores y cada país puede tener su explicación, pero pueden jugar un montón de factores, como puede ser las expectativas muy altas que no se cumplieron en un país que estaba creciendo rápidamente por años y desaceleró por años, o el papel de la ideología, que sí creo que juega un rol. Creo que hay un montón de otros factores económicos, la crisis financiera creo que sí jugó un papel, el hecho de, especialmente en los países en desarrollo, lo que podemos llamar el factor o el efecto de Tocqueville, ¿no? Que a la medida en que los países mejoran y todos los indicadores mejoran, los que se quedan un poquito atrás o los indicadores negativos que van achicándose sobresalen más al ojo de la gente, cuando antes eran la cosa más común y la gente ni lo comentaba. Ahora en una sociedad mejor lo apuntan a, qué sé yo, el trabajo infantil y dicen cómo podemos vivir en una sociedad tan corrupta que permitimos esto. En realidad es una señal de avance, pero la gente lo interpreta de otra manera. O sea que tendríamos que estudiar eso. Creo que hay factores psicológicos que típicamente los liberales no hemos estudiado bien y que tendríamos que entender por qué, bajo ciertos momentos, como la pandemia, otra cosa que nadie podía predecir, puede afectar la política. Si la gente pierde confianza en las funciones básicas de un gobierno, la seguridad, tu salud, ese tipo de cosas, entonces, bueno, el hombre fuerte va a tener más éxito y la gente típicamente la gente busca más autoritarismo para resolver el problema. Entonces, hay un montón de factores psicológicos que tendríamos que entender y a base de eso nos ayudaría a los liberales comunicar nuestro mensaje de una manera más eficaz. A mí me parece que hay grandes retos ahí que son probablemente nuevos para los liberales. Gracias, Jan. Hernán, vamos a entrar un poco a ese tema sociológico, psicológico, y vamos a hablar del tema Uruguay, donde parece que las cosas se están moviendo en dirección contraria a donde parecería que están encaminados el resto de los latinoamericanos. Y realmente hay una tradición uruguaya de no destruir lo positivo y cambiar lo negativo, parecería ser, incluso con gobiernos de izquierda, parecería que las cosas van avanzando y que este gobierno que está ahorita en curso va a ser un gran éxito. Ya ahorita en este momento se han recuperado completamente de la pandemia y están con grandes posibilidades de éxito y abiertos al mundo, ¿no? ¿Será que Uruguay nos está enseñando el camino a seguir o es cuestión nada más de tiempos, que todavía no los ha alcanzado un poco la locura latinoamericana? Te hago la pregunta así, un poco a quemarropa, a ver qué me puedes contar al respecto. Una pregunta fácil para arrancar. Gracias, Rómulo. Yo creo que el caso uruguayo puede ser un poco distinto. Creo que hay algunas características estructurales de Uruguay que no dependen ni de este gobierno ni del anterior, sino que vienen de mucho tiempo atrás en la historia, que quizás expliquen algunas de las cosas que están pasando. Uruguay supo ser un país a fines del siglo XIX que tenía un producto por habitante igual al de los países del primer mundo, aplicando políticas liberales, de apertura, que resultaron muy exitosas. Luego, como casi todos los países de América Latina, empezó a aplicar políticas estatistas y proteccionistas y nos empezamos a alejar de esa posición privilegiada. Ya a mitad del siglo XX estábamos en un producto por habitante que era la mitad del de los países ricos y esa gráfica es tenebrosa. Cuando uno la mira, Uruguay arranca siendo igual de rico por habitante que los países
del primer mundo y nos vamos alejando a lo largo de todo el siglo XX. En eso nos parecemos mucho a los países de la región. Creo que sí hay algunas características, sobre todo políticas, institucionales, que son positivas y que ahí sí creo que tenemos alguna diferencia con algunos países de la región. La democracia uruguaya, en muchos índices, pero el de la revista Economist, está entre la veintena de economías plenas del mundo. Tiene un sistema de partidos sólido, que eso también creo que, sobre todo en tiempos recientes, es una característica distinta con países de América Latina. Había algunos que también tenían sistemas de partidos sólidos y lo han ido perdiendo en las elecciones recientes. Los dos partidos principales de la coalición de gobierno hoy en Uruguay tienen casi 200 años, están entre los más antiguos del mundo, y el propio Frente Amplio, el principal partido de oposición y que gobernó los 3 periodos anteriores, es un partido que ya tiene 50 años de vida. Son partidos institucionalizados. También tenemos una tendencia a la moderación, a ser aburridos quizás a veces, a ser predecibles, ¿no? Y es cierto lo que vos decías, Rómulo, de incluso en los gobiernos del Frente Amplio no hubo retrocesos irrecuperables como hubo en otros países. No se afectó la institucionalidad, no se afectó la democracia, no se afectó la propiedad privada. Entonces, hay diferencias económicas, yo creo, importantes entre gobierno y oposición, pero no diferencias fundamentales, como uno ve en otros países de América Latina. Y a su vez, y siendo ya al gobierno actual, que prácticamente su periodo coincide con el de la pandemia. El gobierno del presidente Lacalle Pou empezó el 1 de marzo del 2020 y la pandemia, la emergencia sanitaria uruguaya se declara el 13 de marzo del 2020. O sea que no hubo tiempo ni de acomodar los escritorios. Pero creo que hubo decisiones claves que responden a lo que el presidente denominó la libertad responsable, a diferencia también de lo que hicieron muchos países de la región, de cuarentenas o de medidas de restricción de la movilidad de las personas, se apeló a no encerrar a la gente, apelar a que la gente decidiera qué era lo que podía hacer. Mucha gente al principio, en los primeros meses, sobre todo de la pandemia, la que podía evitar salir de su casa lo hacía, el que podía teletrabajar lo hacía, pero creo que fue una decisión muy importante y muy valiente, porque había mucha presión de parte de la oposición, sindicatos médicos, gente del propio gobierno, que entendía que era necesario algún tipo de restricción para enfrentar la pandemia, y creo que esa convicción en la libertad del presidente fue bien importante. Y creo que eso se suma a otra, que también es todo el gobierno, pero en particular de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, de mantener los motores de la economía encendidos. Había sectores de la actividad que naturalmente, por la pandemia, se detuvieron casi a cero, algunos se detuvieron un 80%, en fin, había distintas realidades, pero no es lo mismo tener que apagar el auto y arrancar de nuevo, que aunque sea seguir andando a una velocidad más lenta. Y creo que eso también explica por qué Uruguay pudo recuperar en el 2021 su nivel de producto de prepandemia, sus niveles de empleo de prepandemia, y por qué ha tenido un crecimiento económico importante el año pasado, lo va a tener también este año. Las proyecciones de los analistas vienen en ascenso. Acá estoy viendo algunos, está Ignacio Muncho, está Agustín Iturralde, vienen en ascenso, o sea que hay la inversión, ha habido estímulos muy importantes a la inversión privada, y eso también creo que es una característica importante, apostar al crecimiento por el sector privado, fundamentalmente generando empleos genuinos, que se creen en base a las condiciones que el gobierno crea para el desarrollo económico. Por cierto que Uruguay también tiene dificultades, no todo es color de rosa. Uruguay está impulsando una flexibilización y modernización del Mercosur para tener una mayor apertura comercial, que no es fácil, no está siendo sencilla, pero hay una firme decisión de impulsarlo. Se están impulsando cambios en la educación, se está estudiando una reforma de la seguridad social. Hay desafíos también importantes, hay reformas estructurales que Uruguay tiene que procesar para dar ese salto al desarrollo al que aspiramos. Es cierto que cuando uno mira la región,
el mes pasado estuvo en Montevideo Mario Vargas Llosa y decía que Uruguay era un faro de libertad en la región, en la conferencia que brindó, invitado por el Centro de Estudios para el Desarrollo. Comentaba que decía algo así como casi que solo nos queda Uruguay. Ojalá que eso no sea así en los próximos años y que haya países que también, más allá de estas olas ideológicas que a veces van y vienen. Martín Aguirre escribió un libro hace unos años que se llamaba La ola progresista. Luego de eso, esa ola se fue y vino un gobierno de signo distinto. Ahora podría parecer que estamos ante una nueva ola de ese tipo. A veces no se dan olas y los países tienen realidades que responden más a sus condiciones internas que a lo que está ocurriendo en la región, con determinantes más nacionales que influidos por la región. Pero creo que en todo caso es importante lo que decía Ian y lo que creo que compartimos quienes estamos aquí, de que cuando el viento favorable es un buen momento para empujar las ideas de la libertad, cuando los vientos son en contra es más importante todavía defender las ideas de la libertad para retroceder lo menos posible y estar preparados para avanzar cuando se pueda. Y creo que ese es un gran desafío que compartimos todos. Muchas gracias, Hernán. Vamos un poco a hablar de esos temas que mejoran la competitividad. El INCO hace mucho de este trabajo de análisis de políticas públicas y yo lo que veo es de que dentro de las cosas positivas que hay es que hay una tendencia general a entender de que hay cosas que afectan en general a la productividad, a la competitividad, independientemente del signo ideológico del gobierno que haya, ¿no? Tal vez ese sea el camino a seguir, ¿no? Independientemente del tema de la política, tratar de ver qué es lo que en la región funciona y que tiene un impacto positivo para que haya mejor competitividad. No necesariamente tienen que ser reformas constitucionales, ese es el punto, ¿no? Sino que se puedan hacer dentro del marco legal que está, ¿no? Ustedes de lo que han investigado, ¿qué es lo que han ustedes visto que funciona, que no tiene bandera política, que puede de alguna forma ayudar a que mejore el ambiente de negocios del país? Bueno, me encantaría decirte que hay muchas cosas que no tienen bandera política, pero no es así, porque muchas decisiones en materia económica, en materia de salud, en materia de competitividad, se toman desde una silla en un escritorio político, de un político o de una política que está tomando decisiones sin ninguna consideración de competitividad, de desarrollo, pero sí desde una consideración pues cercana a su identidad, al partido político o al grupo del poder al que pertenece esa persona. Y eso para mí fue muy sorprendente analizarlo y verlo cuando sacamos la edición más reciente del Índice de Competitividad Internacional. El IMCO, el instituto que presido, tiene 3 índices: el índice de competitividad internacional, que les comento, el de competitividad estatal, que ve la competitividad dentro de México, en el cual hay unas variaciones impresionantes dentro del propio país, y el índice de competitividad urbana de ciudades. Cuando sacamos, yo llevo a cargo del IMCO 2 años, cuando sacamos la primera edición del índice de competitividad internacional a mi cargo, que lleva haciéndose mucho tiempo, pero ahora sí que me pude meter a los detalles del índice y a ver todas las métricas. México por primera vez se ubicaba en la peor posición de competitividad, lo que nosotros llamamos competitividad muy baja, desde que se saca ese índice, ¿no? Dije, bueno, pues seguramente fue la pandemia, ¿no? La pandemia, porque el dato lo sacamos el año pasado y pues prácticamente todos los datos pertenecían a 2020, entonces dije, seguramente es la pandemia. Pero claro, le dedicas 32 segundos y dices, bueno, los 43 países que analizamos también vivieron una pandemia. El chiste es cómo enfrentaron esa realidad. México en ese año perdió 2 posiciones en el índice de competitividad. De las 43 economías, México se encontraba en la posición 37. Y pues cuando uno ve los detalles, era ¿qué nos llevó a perder competitividad? Y como buen índice de competitividad tiene un montón de cosas. Y un grupo de variables de las que analizamos son variables de salud. Y uno pensaría, bueno, ahí, ¿qué tiene que ver la política? ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver la política? Porque yo creo que derecha, izquierda, arriba, abajo, populismo, no populismo, verdes, amarillos, de cualquier color, lo que queremos es que el sistema de salud mejore para todos los ciudadanos.
Y pues uno pensaría eso, pero los números y la realidad te dictan otra cosa. Entonces, cuando estaba viendo yo los datos de salud, en el caso particular de México, algo que nos perjudicó enormemente en materia de competitividad fue el índice de vacunación, porque es una de las variables que consideramos en ese índice. Dije, bueno, claro, COVID, no, porque claro, como el índice se lleva haciendo 15 años, no es la vacunación COVID, esa variable no está en el índice, ¿no? La vacunación que empeoró en México durante el primer año de gobierno fue la vacunación destinada a la primera infancia, lo que en México llamamos la triple, muy probablemente llamarán igual en sus países, ¿no? Ese porcentaje de vacunación, hubo momentos en México, y voy a mencionar el caso de Dinamarca porque ha sido un caso que el propio presidente ha mencionado, el presidente ha dicho que en cuestión de meses íbamos a tener un sistema de salud similar al de Dinamarca. Entonces menciono el caso únicamente por propósitos narrativos y comparativos, ¿no? En algún momento tuvimos un porcentaje de vacunación de la triple más alto que Dinamarca, ¿no? Nosotros teníamos casi cobertura total de la población porque México había construido durante muchos años, no fue fácil, no fue sencillo, no fue barato, pero construyó a lo largo de muchos años una estrategia de vacunación masiva, sobre todo enfocada en primera infancia, que funcionó y que funcionó muy bien, al grado que tenemos coberturas de vacunación de 96, 97%, cosas que incluso para los países nórdicos no son viables por la reacción y el rechazo a temas de vacunación. Y pues de repente ese porcentaje de vacunación de la triple se cayó. Y uno diría, bueno, ¿pero por qué? O sea, estamos en el primer año de gobierno, ¿qué pasó? ¿No? ¿Dónde está la ideología? Porque pues uno podría pensar, la ideología no importa, todos queremos que los niños estén vacunados, todos queremos que esto funcione. Y pues resulta que es una decisión presupuestal. Es una decisión presupuestal relacionada con las adjudicaciones, relacionada con el proceso en el que se asignan y se venden los medicamentos del país, con la manera en la que, entre comillas, se combate la corrupción. Y entonces todas estas decisiones que se toman en una oficina, decisiones presupuestales, decisiones en teoría de combate a la corrupción, acaban afectando una variable que nos va a traer problemas porque nos lo va a traer, o sea, es solo cuestión de tiempo. O sea, bajó el porcentaje de vacunación de forma bien importante. Van a llegar esas enfermedades, porque lo que había hecho que no llegaran es que teníamos un porcentaje de vacunación muy alto. Hoy, por supuesto, no solo estamos por debajo de Dinamarca en ese indicador, sino en muchos otros relacionados con el tema de salud. Entonces, ese es el mejor ejemplo para mí de cómo decisiones que no deberían, o sea, que uno no debería pensar que estén vinculadas con partidos políticos, con ideología política, con lo que se hizo en el pasado, entonces, porque algo que sí sucede en México y que seguramente lo comparten otros países en Latinoamérica, es que nos gusta lo nuevo, ¿no? Tenemos como esta tendencia a minimizar o a destruir lo que se hizo en el pasado, aunque haya dado buenos resultados. Bueno, uno pensaría que en el área de salud ¿no? En el área de salud sí hay que reconocer lo bueno porque al final del día son avances. Y pues de repente tienes los datos enfrente de ti y te muestran otra cosa. Entonces, a mí me encantaría responderte, sí, hay muchísimas cosas que deberían de rebasar el partido político, la ideología política, el sesgo político que todos pudiéramos tener para que se mejore la competitividad del país y que podamos tener discusiones sobre la libertad y demás, pero que eso no afecte la vacunación. Y al final del día estamos viendo que son decisiones que se toman en un escritorio y que afectan no solo la competitividad del país, sino la vida de muchas personas. Gracias. Les voy a hacer una pregunta a los tres. Y yo creo que ya sé un poco la respuesta de Valeria, pero quiero escuchar la opinión de Hernán y de Ian. ¿Ustedes creen que hay políticas públicas que se puedan hacer desde un gobierno de izquierda o que no tengan bandera de ser una política pública de un gobierno de derecha que no tenga bandera? Un poco el ejemplo es lo que pasaba en los 80 con El Otro Sendero, que fue el libro de Hernando de Soto, Enrique Gersi y Mario Bellini, donde demostraron de manera factual, no sé si esa palabra se usa en español, qué es lo que realmente entorpece el clima de negocios, el exceso de regulación que hace que la gente no se integre a un mercado formal. ¿Podríamos hacer algo así con otras cosas
o tal vez pensar un poco en qué es lo que ha pasado en ese tema, ¿no? Muy brevemente, Hernán, Ian y Valeria, quiero escuchar su opinión. Sí, yo creo que en el caso de Uruguay hay una continuidad en cosas esenciales, hay una acumulación, para bien y para mal a veces, porque a veces hay políticas que a uno le gustaría que se pudieran cambiar más rápido y no son tan fáciles, pero si uno mira lo que han hecho, para no irnos muy atrás, desde el retorno a la democracia en Uruguay 1985 para acá, yo diría que los grandes hitos de los gobiernos de los tres partidos que encabezaron el Poder Ejecutivo, Partido Colorado, Partido Nacional y Frente Amplio, se han mantenido por los gobiernos siguientes. La promoción de zonas francas, del primer gobierno de Sanguinetti, la ley de puerto del gobierno de la calle Herrera, la reforma de la seguridad social del segundo gobierno de Sanguinetti, las reformas del Frente Amplio en el sistema de salud, por ejemplo, o cambios en el sistema tributario, también se han mantenido. Creo que es muy simbólico, creo que fue la semana pasada o la otra, el gobierno actual, encabezado por un presidente del Partido Nacional, celebró los 15 años del Plan Ceibal, inaugurado por el presidente Tabaré Vázquez del Frente Amplio, que es el programa de One Laptop per Child, ¿no? El de una computadora por niño. Me parece que en el caso uruguayo hay una continuidad que marca también una característica que creo que es buena, que esas políticas puedan tener continuidad. También a veces pecamos de ser demasiado gradualistas y nos cuesta también avanzar más rápido en algunos cambios que creemos que pueden ser necesarios. Ian. Debe haber, Hernando de Soto y Enrique Erci, los amigos, estudiaron, entre otras cosas, la regulación y la propiedad privada, o sea, titular la propiedad de los pobres. En realidad no se ha hecho mucho al respecto. Eso es algo que todavía se podría hacer por toda Latinoamérica y sería una causa que no importa que sea de izquierda o de derecha. Hay un consenso y ha habido por largo tiempo alrededor del mundo de que eso es algo beneficioso, que sería beneficioso. Sin embargo, no se ha hecho. Tenemos que preguntarnos por qué, a pesar de que se han hecho todo tipo de reformas durante los últimos 30 años, de privatización, de regulación, todo tipo de... ha habido pocos avances en el mundo. Tendríamos que preguntarnos por qué, pero sí es algo que podría llevarlo a un gobierno de izquierda. Creo que la reforma hay que llamarlo reforma, pero la política de libertad de expresión es otra, porque ya sabemos que hay mucha corrupción en Latinoamérica, ya sea de gobierno de izquierda o de derecha, hay eso, y es esencial para destaparlo, tener una prensa libre, y mientras más transparencia puede haber, ya sea en los contratos gubernamentales y lo que fuera, combinado con una libertad de prensa, mejor son las perspectivas para un ambiente económico más sano, o hasta quizás un cambio de gobierno, lo que fuera. Hay estudios que muestran lo positivo que es tener una prensa libre respecto a la corrupción. Gracias. Valeria, finalmente, ¿qué opinas al respecto? No, muy breve. Yo creo que la respuesta es: no solo es posible, debería de suceder así. Debería de haber políticas públicas en beneficio de la mayor parte de la población, independientemente del gobierno de que se trate, del color, de la ideología. Yo no entiendo por qué no tenemos una política educativa que vea hacia adelante, por lo menos en el caso de México. Me parece que no solo es de una agenda de izquierda, sino que es una agenda responsable hacia los ciudadanos, hacia la población, hacia los niños y hacia lo que viene. Más allá de izquierda, derecha, me parece que tendría que haber políticas públicas funcionales, duraderas en el tiempo, transeccionales diríamos en México, porque nuestros ciclos económicos duran 6 años, transeccionales, que pudieran ir permitiendo el avance, porque si cada gobierno empieza a construir la torre del Lego, pues simplemente no vamos a avanzar. Entonces, no solo
es posible, deberían de ser así las políticas públicas. Gracias. Bueno, nos queda claro que nuestro trabajo como think tanks es un poco ese, ¿no? Tratar de ver cuáles son los temas que podemos encontrar gente que está de acuerdo con nosotros. Nos quedan 9 minutos, quería ver si dejamos tiempo para unas preguntas. No sé si alguien quiere preguntar. El micrófono lo tiene atrás alguien de Atlas, por favor, alcen la mano. Acá hay una pregunta. Por favor, tu nombre y la institución a la cual estás involucrado. Buenas tardes, Gisbeleni Gallardo del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Me interesa mucho para el expositor de Uruguay, a lo mejor brevemente explicar el fenómeno de cabildo abierto, porque es muy interesante planteando, ¿no?, las ideas liberales, cómo pues, se ha logrado también esta alianza y cómo ha impactado, ¿no?, al interior del caso uruguayo, bueno, entendiendo pues el desarrollo, ¿no?, que ha tenido la actual administración y a lo mejor el transitar, ¿no?, a través de pues a lo mejor ideas que no son tan concordantes. Esa sería como mi pregunta. Sí, el gobierno actual es un gobierno de coalición, ¿no? Está integrado por 5 partidos políticos. El partido del Presidente de la República es el Partido Nacional. El segundo partido es el Partido Colorado, que son los 2 partidos históricos del Uruguay, que vienen de los tiempos de la independencia, el nacimiento como país. El tercer partido en caudal de votos es Cabildo Abierto, que es un partido nuevo. Y después también está el Partido Independiente, que es un partido de centro-izquierda, que ya tenía algunos años, y el Partido de la Gente, que también es un partido creado recientemente. Yo creo que el sistema de partidos uruguayo, como comentaba antes, es esencialmente sólido porque las novedades no han cambiado la realidad, por ejemplo, de que los 3 principales partidos son Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado. No es como en otros países que irrumpe un partido político nuevo y pasa a ser, o candidatos sin partido político, y que pasan a ser la primera o la segunda opción, o el presidente en una segunda vuelta. Creo que sí, evidentemente, un gobierno de coalición, que en el caso uruguayo se basa en un documento de acuerdo programático de los partidos, y que eso es, digamos, la hoja de ruta del gobierno, es el común denominador de las políticas que impulsa el gobierno. Naturalmente que hay ideas distintas, hay algunas ideas que, por ejemplo, el Presidente de la República quiso impulsar la desmonopolización de la importación de combustibles y no pudo porque no tuvo los votos de toda la coalición para hacerlo. Naturalmente pueden surgir discrepancias, hay distintas ideas entre los distintos partidos, por algo son distintos partidos y se presentan así en las elecciones, pero creo que también ese mínimo común denominador que ha hecho que las principales leyes, por ejemplo la ley de urgente consideración que se votó en el 2020, que es una ley que tiene reformas una gran cantidad de temas, desde educación, seguridad, en temas económicos también, y todas las leyes importantes han sido votadas por todos los partidos de la coalición. O sea que creo que hay discrepancias en algunos temas entre los partidos, pero en términos generales, hasta el momento que estamos casi en la mitad del periodo de gobierno, la coalición ha funcionado bien. ¿Alguna otra pregunta? Allá atrás veo una mano, 2 manos. Hacemos 2 preguntas más. Rápidamente, que nos quedan 5 minutos. Hola, José Miguel Aldunate, de Libertad y Desarrollo de Chile, y Observatorio Judicial de Libertad y Desarrollo de Chile. Se ha hablado mucho precisamente del sistema de partidos como un elemento importante en la política latinoamericana y sus debilidades, y se habla mucho también de polarización, pero uno de los fenómenos que vemos, por lo menos en Chile, y quería preguntar su experiencia en otros países latinoamericanos, es también de desafección. O sea, junto con la polarización va creciendo la desafección de la población hacia la política, van bajando permanentemente los índices de participación electoral. Entonces, ¿cómo eso afecta también el sistema político, la estabilidad de la democracia, etcétera? Gracias. ¿Cuál de los 3 quisiera responder? ¿Cuál se lanza al ruedo?
Yo hago un breve comentario. Creo que no perdamos de vista, no debemos perder de vista ese bonito principio macroeconómico que todo tiene rendimientos marginales decrecientes, o casi todo tiene rendimientos marginales decrecientes. Entonces, la polarización en un principio funciona mucho, ¿no? Y genera mucha discusión, genera mucho ruido, genera mucho enojo, genera mucho contento en ciertas, dependiendo de en qué lado del espectro estés, pero llega un momento en que cansa. Y ese cansancio se refleja en apatía en muchas cosas. Y creo que es lo que estamos viendo. En México tuvimos elecciones este domingo y la participación ciudadana fue bastante baja en términos comparativos con el propio país. Yo creo que eso se va reflejando en una especie de hartazgo, en una especie de cansancio de ya. No puede ser que no puedan ponerse de acuerdo en nada, nadie, nunca, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que estamos viendo. En México tenemos una conferencia todos los días, la conferencia mañanera, donde pues es un golpeteo continuo, pero también hay que reconocer que tiene rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Entonces hay un momento donde dices, bueno, ya, ¿qué pasó hoy?, ¿no? Y es el ¿qué pasó hoy? Lo único que refleja es un hartazgo, y creo que ese hartazgo, los jóvenes que están todo el tiempo pegados a las redes y que lo viven muy de cerca, lo tienen muy claro y lo tienen muy absorbido y se nota cada vez más. Y cuando tienen que salir a votar dicen, ¿pero para qué? Si mira, luego se van a agarrar de la greña, pues ¿para qué salgo? Gracias. Tenemos una pregunta más. Sí, acá el micrófono, por favor. Brevemente, que nos quedan 3 minutos y ya con esto cerramos. Isaac Soria, de la Sociedad Tomás de Mercado. Mi pregunta es más enfocada a Valeria Moy. Mencionabas que las políticas públicas en México casi no son funcionales y son poco duraderas. Yo quería recordar el ejemplo de Solidaridad, Progresa, Prospera. Fue una política que inició con tintes políticos y que se mantuvo con eso, pero que se fue perfeccionando y que al final se destruyó. ¿Eso es culpa del diseño institucional o de la parte política? ¿Y cómo los think tanks o la parte académica puede enfrentar ello o cómo puede no permitir que esto se destruya, ¿no? Mencionas, yo creo que el proyecto social que más ha trascendido administraciones, que es en efecto Solidaridad, Oportunidades, que básicamente para los que no los conozcan es un programa de transferencias condicionadas encaminado a los niños, a la primera infancia, pero evidentemente condicionado a temas de salud y de educación. El proyecto se inició muy en sus inicios, muy en sus orígenes, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y fue cambiando con el tiempo, se le fueron haciendo ajustes. Algo que me parece maravilloso que tenía ese programa, sin que yo esté diciendo que el programa es maravilloso, hay que decirlo, es las métricas. Había información y entonces sabía qué estaba funcionando, se sabía qué no estaba funcionando, se sabían las distorsiones, se corregían. Llegó esta administración y esta administración pues lo destruyó y ahora se dan transferencias no condicionadas, transferencias directas en efectivo, que a mí me parece que eso es como la antítesis de una política de izquierda. Entonces, cuando hablamos de izquierdas y derechas, digo, ay, ¿de verdad? Porque la realidad es muy distinta. Uno puede decir lo que sea y al final del día aplicas políticas que no tienen nada que ver con esa ideología que uno entendería de izquierda o de derecha. A mí me parece muy triste que se haya destruido ese programa, porque yo pienso que ese programa tenía muchas cosas que se podían rescatar, y creo que las transferencias directas en efectivo no solucionan muchos de los problemas que se quieren corregir. Entonces, a mí me parece lamentable. ¿Qué puede hacer la academia y qué puede hacer la sociedad civil? Muy poco, desafortunadamente muy poco, en gobiernos tan poderosos como el que tiene México. Gracias. Me parece lamentable lo que estoy escuchando porque me imagino que antes era como una especie de voucher educativo, seguramente. Sí, no quiero decir que todo era maravilloso, ¿eh? O sea, no quiero que hagamos este péndulo donde… No todo era maravilloso. Es un programa que, como todo programa social, tiene cosas que se tienen que corregir y incentivos que se distorsionan, pero sí era un buen programa. Gracias. Bueno, ya estamos con el tiempo. Tenemos la siguiente ronda de sesiones alternas. Vamos a empezar en 30 minutos a las 4:30, así que aprovechen para tomarse un cafecito, estirar las piernas, ir al baño, conversar sobre todo. Pero no una siesta, porque si no nadie regresa. No, siesta no, porque después regresan aquí a las 6 de la tarde. Y vamos a hablar sobre 2 temas, ¿no? Una es el empoderamiento femenino como una meta para el movimiento de la libertad. Este va a ser en la sala de sesiones Feria, que está de este lado.
Y luego tenemos en el otro cuarto blockchain, Bitcoin y la infraestructura de la confianza, the infrastructure of trust, no sé si se traduce de esa manera. Esto aquí va a ser en el salón que está acá atrás nuestro, que se llama Castilla, Ballroom B. No sé si Roberto tienes algún otro mensaje para darnos. Sí, pues ahorita que Valeria, primero muchas gracias a todos, espectacular panel, ¿no? Y que Valeria nos recordó que, pues, cuidado, todavía hay que trabajar, ¿no? Pero hay el mezcal de Carlos y Claudia Luna hoy en la noche, que cortesía de ellos y que vamos a tener en un bar abierto a partir de las 7. Creo que ese reminder era sumamente importante.